Buscamos en nuestras Biblias Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Para los que nos visitan, para este año hemos decidido los pastores estudiar un libro de un autor, un pastor bautista reformado llamado Mark Chansky. Su libro se llama El dominio masculino. Y esta noche nos toca estudiar los capítulos 3 y 4 de ese libro. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La verdad de este texto es que el hombre fue creado por Dios para dominar. Habiendo sido creados a la imagen de Dios, su propósito, el propósito del hombre en el mundo, era dominar sobre todo el resto de la creación. Sin embargo, nosotros leemos a partir de Génesis capítulo 3, por causa del pecado, nosotros los varones hemos dejado entonces de cumplir ese propósito para el cual fuimos creados y nos hemos convertido en seres pasivos. En lugar de dominar, nos hemos convertido en seres pasivos. Es por eso que el autor Chansky usa la imagen de una mesa de billar para el libro. En un juego de billar nosotros sabemos que hay bolas, ¿verdad? Bolas que se caracterizan por ser pasivas. La bola no anda caminando sola, ¿verdad? Es pasiva. En el juego de billar también está el jugador, que usa un taco para dirigir y mover esas bolas. A donde él quiere que las bolas vayan, para allá van. Algunos hombres no tenemos esa puntería, pero ese es el propósito del juego de billar. Bueno, Chansky dice que en el paño de la vida muchos actúan más como una bola de billar que como el jugador. En lugar de dominar, muchos hombres son empujados y dominados por las circunstancias de sus vidas. Escuchen lo que dice Chansky. Esto es observado en la familia, en donde hombres frecuentemente están echados en el sofá, fallando como esposos, padres y líderes. Lo vemos en la vida vocacional, en donde hombres actúan como drones, fallando al no planificar, al no trabajar duro, al no buscar la excelencia. Lo vemos en la vida de la iglesia, en donde hombres están ausentes, fallando al no liderar, al no dirigir, al no servir. Lo vemos en la vida personal, en donde los hombres actúan como debiluchos, fallando al no amarrarse los pantalones, ejercitar el dominio propio y administrar las prioridades. Lo que Chansky quiere que entendamos, como nos lo explicó el pastor Alexander hace un mes, es que nosotros fuimos creados para subyugar, para dominar, no para ser pasivos, no para ser dominados. Fuimos creados para poseer. El problema, dice Chansky, es que muchos de nosotros hemos desobedecido a Dios viviendo con una mentalidad de victimización. Ese es el problema de muchos. Yo no hago lo que debo hacer como varón porque soy una víctima de mi genética. O soy una víctima de mis emociones. Soy muy bravo. Así soy yo. O soy una víctima de mis circunstancias. Y ese es el problema, dice Chansky. Vivimos más con una mentalidad de victimización. Bueno, para enseñarnos entonces acerca de lo que Dios pide de nosotros como varones, Chansky pasa entonces en los capítulos 3 y 4 de su libro
a citar algunos ejemplos de hombres de Dios que dominaron y cambiaron el mundo, o por lo menos cambiaron su mundo. Todos ellos, dice Chansky, tenían muchas excusas que hubieran podido usar, pero ellos no dijeron, yo no puedo. Y esa es la fe que nosotros estamos llamados a imitar. A ser hombres, a poseer, a dominar, a subyugar. Obviamente el autor cita muchos ejemplos que no podemos tratar aquí. Yo solo voy a traer algunos. Pero les invito a comprar el libro y leerlo. Es un libro muy bueno. Pero el primer ejemplo que usa el autor es el ejemplo de Noé. Escuchen lo que le ordenó el Señor a Noé en Génesis capítulo 6. Le dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Imagínense la tarea. Imaginemos lo que el Señor le está pidiendo a Noé. Construir una embarcación de 3 pisos, con una altura de 13 metros, 23 metros de ancho y 140 metros aproximadamente de largo. Y no con las herramientas que tiene nuestro hermano Franklin, con herramientas totalmente primitivas. Imagínense, el arca de Noé es un poco más larga que una cancha de fútbol. Así era. Eso es lo que Dios le está ordenando a Noé construir. ¿Cómo hubiéramos respondido nosotros a esa orden del Señor? Preguntémonos. Noé pudo haber sacado alguna excusa, dice el autor, de su saco de excusas para no hacer lo que el Señor le estaba pidiendo. Pero Noé no lo hizo. Es que mis papás no eran buenos padres. Es que el barrio donde yo crecí, pudo haber dicho Noé, estaba lleno de personas, como dice Génesis 6:5, cuyos designios del corazón eran solamente el mal. Es que estoy muy viejito, tengo 500 años, ¿cómo voy a hacer eso, Señor? Noé pudo haber dicho cualquier excusa. Pero nada de eso es lo que registran las Escrituras acerca de Noé. De hecho, el Señor le dio más tareas. No solo debía construir eso, sino que tenía que meter a una pareja de cada animal en la tierra. ¿Qué es lo que dice la Biblia que hizo Noé? Escuchen lo que dice Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué tareas nos ha dado el Señor a nosotros? Trabajar fuera de la casa. Eso es algo que el Señor nos ha ordenado a nosotros. Por lo menos los esposos. Tenemos que trabajar y proveer para nuestras esposas. Trabajar dentro de la casa. Cuidarla. Arreglar lo que esté roto, cortar el césped, recoger hojas, lo que sea. Eso el Señor nos lo ha dado a nosotros por hacer. Amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia es un mandato de Dios para nosotros como hombres. Criar a nuestros hijos de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es un mandato de Dios para nosotros. Para que los solteros no digan nada, cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. Es una tarea que el Señor nos ha dado a nosotros. Cuidar nuestras disciplinas espirituales, esos medios de gracia que Dios nos ha dado para el crecimiento de nuestra fe. Leer la palabra, orar, venir a la iglesia, exponernos a la predicación, participar de la cena del Señor. Son cosas que el Señor nos ha dado a nosotros por hacer, para cuidar nuestra salvación. Servir en la iglesia. No sé, ahora hablaba con uno de los varones que nos visita. Yo le decía,
este dedo no está en el cuerpo para nada. Este cuerpo sirve para algo. Cada miembro de esta iglesia ha sido puesto aquí por el Señor para servir. Y nosotros como varones debemos ver esa responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros al ponernos en esta iglesia, al salvarnos, al sacarnos del mundo, al darnos un nuevo corazón, al darnos dones espirituales para servir. Eso es lo que Dios le pide a todo varón cristiano. A los niños que están aquí. ¿Qué les pide el Señor? Bueno, Dios los ha puesto en una escuela. ¿Para qué? Para que trabajen, para que aprendan, para que todo lo hagan para la gloria de Dios. Les ha dado una familia. ¿Para qué? Para que ayuden para el bien de la familia. Les ha dado padres para respetarlos. Eso es lo que significa ser un niño varón. Es lo que el Señor les ha dado a ustedes por hacer. Pero ¿cuáles son nuestras excusas? Estamos tallados de dinero en la casa. Hemos orado a Dios para que provea lo que falta para pagar nuestras cuentas. Nuestro jefe nos llama que se abría una oportunidad de horas extra. Y decimos, es que estoy muy cansado. Y fallamos. Tenemos que hacer un trabajo en la casa. Nuestra esposa nos ha pedido varias veces ya que necesita que pintemos el garaje, que arreglemos algo. ¿Qué le decimos? Hoy es sábado. He trabajado mucho esta semana y necesito descansar. Y dejamos de hacer lo que estamos llamados a hacer por el Señor. Vemos a algunos de nuestros hijos desobedeciendo o faltándole el respeto a nuestra esposa. Y decimos que se encargue ella de la disciplina. Yo estoy muy cansado como para pararme y tener que ir y llevarme a mi hijo o a mi hija, confrontarla con el pecado y tener que disciplinarla. Que se encargue ella hoy. Entendemos que leer la Biblia y orar es algo que Dios nos pide a nosotros, pero nos acostamos tarde la noche anterior, nos levantamos tarde porque estamos muy cansados. Llegamos apenas a tiempo al trabajo, luego llegamos cansados a la casa y en lugar de apartarnos para tener nuestro devocional, nos decimos, estoy muy cansado, necesito un tiempo para mí. Y nos sentamos a ver televisión, o ver el teléfono, o ver las redes sociales, o metidos en internet. Todo el día ha sido para mí. ¿Dónde está el tiempo de comunión entre mi Dios y yo? Todo el día ha sido para mí, pero aún llegamos a la casa, no hemos hecho lo que tenemos que hacer y aún así decimos, necesito un rato para mí. Lo mismo hacemos en la iglesia. Dios nos ha salvado, nos ha regenerado, nos ha dado dones, de nuevo no para mí, sino para que yo les sirva a mis hermanos en la iglesia. Porque el verdadero varón cristiano no solo pertenece a una iglesia bíblica, sino que sirve allí. ¿Pero qué hago cada domingo? Me acuesto tarde el sábado, entonces me levanto tarde el domingo, llego tarde a la iglesia, no tengo tiempo entonces para hablar con los hermanos, para servirles, para escucharlos, para preguntarles qué es lo que necesitan, por qué puedo orar por ellos. En lugar de preguntarle a los diáconos, hermanos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué necesidad tenemos? ¿Dónde puedo ayudar? Póngame a hacer algo. Decimos más bien, es que tengo hijos pequeños. Y cuesta mucho levantarlos y alistarlos para venir el domingo. Pero para la escuela sí los despertamos a las 6 de la mañana para que estén a las 7 en la escuela. Pero el domingo eso no puede suceder. ¿Por qué será? Quizá lo mismo hagamos los miércoles. Estoy muy cansado, llegué a la casa, volver a la iglesia, llego más tarde, más cansado, o prefiero hacer otras cosas. Pero no, el Señor, como al traernos a esta iglesia nos
nos ha dado una comisión que es reunirnos con la iglesia para orar. Hermanos, excusas tenemos muchas, pero pensemos en Noé. ¿Buscó él alguna excusa para no obedecer al Señor? Lo que dice la Biblia es, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La orden del Señor es la misma para nosotros el día de hoy. Subyuguen, dominen sus circunstancias, dominen lo que el Señor les ha dado en sus vidas, su trabajo, su familia, sus hijos, su propia carne, sus corazones. Lo mismo dice el autor, vemos en la vida de Gedeón. Ese es el otro ejemplo. Dios le prometió al pueblo de Israel la tierra de Canaán. Y ellos debían subyugar esa tierra. Ellos debían echar a todos los cananeos de ahí. Pero en su pecado, ¿qué hicieron ellos? Temieron a los habitantes de la tierra y no los echaron. En Jueces 6 vemos que Dios, por el pecado de Israel, permitió que los madianitas atemorizaran a Israel. Y Gedeón era uno de esos israelitas que estaba ahí temiéndole a los madianitas. En Jueces 6:11 leemos esto. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El trigo, nos recuerda el autor, se sacudía más bien al aire libre. Gedeón lo estaba haciendo en el lagar. ¿Por qué? Porque él estaba ahí escondidito de los enemigos del pueblo de Dios. Pregunta Chansky, ¿cuántos de nosotros estamos escondidos en nuestros lagares también? No queriendo enfrentar las cosas, las circunstancias en nuestra vida. Y hacemos lo mismo que Gedeón, nos escondemos. Nuestra esposa viene a nosotros para comentarnos que hay cosas que están sucediendo en el hogar, en nuestra relación con ella, o algo que está sucediendo en la vida de nuestros hijos, cosas que nosotros estamos llamados a arreglar y a dominar. Y en lugar de levantarnos y subyugar esas cosas, más bien nos escondemos en el lagar, dice el autor, para no tener que enfrentar nuestros deberes en el hogar. En esos momentos es cuando nosotros debemos recordar las palabras que el Señor le dio a Gedeón. Jueces 6:12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Vean la ironía del Señor. El Señor sabe, lo está viendo a él escondido en el lagar, temeroso. Dios sabe lo que hay en el corazón de Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente. Pero obviamente el Señor está queriendo animar a Gedeón, pero animarlo de la manera correcta, haciéndole ver la verdad. Jehová está contigo. La verdad es que muchas veces nosotros nos acobardamos porque no estamos viendo las cosas con los ojos de la fe. Nuestro deber es subyugar cualquier situación en nuestro hogar. Pero esto lo hacemos porque, como le dijo el Señor a Gedeón, Jehová está con nosotros. Es por eso que lo podemos hacer. Esa es la única razón por la cual nosotros no le debemos temer a nada. Por la cual nosotros podremos entonces dominar en nuestro hogar. Para Gedeón, en su falta de fe, le contesta esto al Señor. Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Jehová está contigo. ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí, le dice él, que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Vean todas las excusas para no hacer lo que el Señor le está diciendo que haga. Soy pobre y soy el más joven de mi familia. ¿Cómo voy a arreglar yo esta situación en mi casa? Mis hijos ya están grandes, ya no me hacen caso, no tengo tiempo. Hermanos, excusas y excusas y excusas. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Jehová le dijo a Gedeón,
ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. No usen más excusas. Ya te dije, tú vas a vencer porque yo estoy contigo. Y mis hermanos, nosotros somos débiles, somos torpes y somos necios. Pero nuestro Dios es grande. Y si Él está con nosotros, nosotros entonces podremos dominar cualquier situación adversa en nuestra familia, en nuestra vida, porque Él está con nosotros, así lo ha prometido Él. Pero debemos creer. El apóstol Pablo es otro ejemplo que utiliza el autor. El Señor salva a Pablo y ¿qué hace? Lo comisiona para llevarle el evangelio a los gentiles. Sin embargo, lo que vemos en el libro de los Hechos es que cada vez que Pablo abre la boca para predicar, ¿qué es lo que encuentra? Oposición, principalmente oposición de los judíos. En Hechos 9 tienen que bajar a Pablo por el muro, sobre una canasta, porque lo van a matar. Luego llega a Jerusalén y los discípulos de Cristo lo ven con sospechas. En lugar de pensar, quizás el Señor se equivocó. Quizás yo no sirvo para esto del evangelismo. Lo que caracterizó a Pablo fue más bien su tenacidad para llevarle el evangelio a los perdidos. Él hizo lo que el Señor le había ordenado hacer. A pesar de que en Iconio lo quisieron apedrear. Lo quisieron apedrear. Pasó a Derbe a Listra, ¿y qué le hicieron? Lo apedrearon. Y en Filipos le dieron no sé cuántos latigazos, lo metieron en la cárcel y con la espalda despedazada le cantaba cantos, himnos al Señor, con gozo. Pero nunca vemos a Pablo buscando excusas para desobedecer la comisión que el Señor le había dado. Por el contrario, Pablo subyugó, dominó sus circunstancias con gozo, con gozo. Ahora, mis hermanos, todos estos ejemplos que pone el autor son muy buenos. Entender la manera en la que vivieron todos estos santos del pasado es muy bueno. Pero si nosotros desligamos todos estos ejemplos de Cristo, todo lo que hemos dicho es mero legalismo. Hagan esto, hermanos, hagan esto, hermanos, hagan esto, hermanos. Nosotros desligamos esto de Cristo. Estamos predicando el evangelio. ¿Cómo es que nosotros podemos subyugar todo en nuestras vidas para la gloria de Dios? Hermanos, los evangelios nos presentan a nosotros al hombre perfecto, al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. La Biblia dice que Él vino de Dios, descendió del cielo y tomó la naturaleza humana sobre sí. Y vino con una misión de su Padre para salvar al pueblo que el Padre había escogido en la eternidad y que le había dado en sus manos. Por esa razón tenía que ser hombre, porque un hombre tenía que salvar a un pueblo de hombres. Y tuvo que venir porque cada uno de nosotros desechó aquel mandamiento del Señor de subyugar todas las cosas que Dios nos ha dado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todos venimos de Adán y en él todos y cada uno de nosotros desechamos esa gran comisión que Dios nos dio en la creación. Dios le había dado a Adán el jardín para cuidarlo. Y en lugar de ejercer dominio, ¿qué hizo? Se escondió, como Gedeón. Gedeón es hijo de Adán. Se escondió Adán. Cayó en la pasividad. Quiso ser esa bola de billar, pero ahora para ser dirigida ¿por quién? Por la serpiente. Por eso es que lo que nos caracteriza a la gran mayoría de nosotros es la pasividad, porque venimos de Adán. Por esa razón es que un hombre tenía que venir al mundo para subyugarlo todo.
para obedecer la gran comisión de la creación, para dominar el mundo, para hacer lo que le había sido ordenado a Adán en el principio. Porque nuestro pecado no solo era tener una lengua mentirosa, no solo era nuestra lujuria, era haber fallado, era haber despreciado la gran comisión que Dios nos dio a nosotros en la creación. Ese también es nuestro pecado, ser pasivos. Por eso fue que Cristo vino y subyugó a la serpiente cuando ella lo vino a tentar. Jesucristo lo dominó. Él no se dejó engañar. Hizo lo que Adán falló en hacer. Por eso fue que, a pesar de venir de una familia pobre, de que su padre adoptivo José murió cuando él era muy niño probablemente, de que lo acusaron de nacer de fornicación, de que enfrentó la oposición de los hombres más importantes de su pueblo, de que ellos lo acusaron a él de ser un pecador, de que fue acusado falsamente y condenado, castigado y crucificado, de que sufrió el abandono de los que eran suyos. Nuestro Señor Jesucristo siempre se portó varonilmente. Subyugó todas esas circunstancias y obedeció a su Padre hasta la muerte. Fue su vida de perfecto dominio sobre lo que su Padre le había dado, y su muerte lo que hace posible para nosotros que nosotros podamos subyugar todo lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Es por lo que Cristo hizo, es por su persona y su obra la razón por la cual nosotros podemos hacer esto. Es Él quien nos capacita para obedecer esta comisión. Pero no solo es Jesús el medio por el cual nosotros somos capacitados para dominar y subyugar. Jesús es también la razón para hacerlo. Nosotros debemos entender que nosotros no solo tenemos un medio que nos capacita para cumplir esta comisión, también tenemos una razón. Vayamos un momento a 2 Samuel capítulo 23. Ya vamos a terminar. 2 Samuel capítulo 23. Aquí el cronista está hablando acerca de los valientes de David. Y a partir del versículo 13, 2 Samuel capítulo 23, dice: y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Los valientes de David eran un grupo de hombres valientes. Fueron hombres que habían visto quizás la valentía de David en su juventud y quisieron servirle a él imitando a su rey. Bueno, resulta que un día el rey les pide agua. Ahora, no cualquier agua, sino un agua muy específica. El agua del pozo de Belén que está junto a la puerta de la ciudad. Ahora, ¿cuál era el problema? Bueno, que los filisteos habían acampado justo antes de Belén. Bueno, estos 3 valientes de David, sin preocuparse por los filisteos, caminaron 15 kilómetros hasta Belén. Tomaron agua del pozo y se la llevaron a su rey. A ellos no les importó el campamento de los filisteos. 3 hombres. El amor por su rey les hizo dominar su temor, dominar sus circunstancias, dejar las excusas y hacer lo que era necesario para complacer a aquel al que ellos amaban, su rey. Bueno, hermanos, ¿cuál debería ser la razón para que nosotros obedezcamos a Dios? ¿Cuál debería ser la razón para que nosotros dejemos nuestra pasividad?
¿Cuál debería ser la razón para que nosotros nos portemos varonilmente y dominemos y subyuguemos todo lo que el Señor nos ha dado? Nuestro trabajo, nuestra vida espiritual, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras pasiones, nuestras circunstancias. ¿Cuál es la razón? La razón debería ser nuestro amor por nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Él lo hizo todo en su vida y en su muerte para salvarnos a nosotros de la condenación. ¿Qué debemos hacer entonces? Primero, arrepentirnos. Arrepentirnos de nuestra pasividad. Segundo, clamar al Señor para que nos dé más de su Espíritu para poder vivir así, para poder obedecerle. Y tercero, mis hermanos, y quizás debería ser lo primero, meditar en el Evangelio cada día de nuestras vidas. Esto es lo que nos alimenta a nosotros para vivir para Dios, para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. De nuevo, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Cristo es nuestro Rey. Es el Evangelio el que inflamará nuestros corazones para querer servirle a Él. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos has concedido en esta noche. Señor, hemos sido confrontados con tu palabra de nuestra pasividad, de ese pecado, Señor, que plaga a tantos de nosotros. Señor, te pedimos perdón por no hacer lo que estamos llamados a hacer por ti. Te pedimos, Señor, porque tu gracia es infinita, que la derrames sobre nosotros, para que nosotros podamos dominar, para que podamos ejercer ese dominio que tú nos has dado en todo en nuestras vidas. Oh Señor, capacítanos, danos más de tu Espíritu Santo, que nosotros podamos ser esos hombres que tú quieres que seamos, no solo para el bien de esta iglesia local, no solo para el bien de nuestras familias, no solo para el bien de nuestras esposas, sino sobre todas las cosas para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Amén.